Y ahora me permito presentar la conferencia magistral que estará a cargo del maestro en ciencias Alejandro Rivera Rojas, oficial de Desarrollo Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en México, ONUDI, desde su oficina en Viena, Austria. El título de esta conferencia magistral es La Cuarta Revolución Industrial y la Economía Circular. Me permito presentar al maestro Alejandro. Él es oficial ejecutivo de la Dirección de Digitalización, Tecnología y Agronegocios de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, con la función de impulsar acciones en materia de política y estrategias de innovación, desarrollo de parques tecnológicos y clústeres de innovación en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Posee 25 años de experiencia profesional en gestión de proyectos de investigación y desarrollo, producción más limpia, sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Ha desarrollado proyectos regionales de ONUDI para parques y zonas industriales sostenibles en Latinoamérica y Caribe, prospectiva de tecnologías avanzadas, entre otros. Es graduado de ingeniero químico por la Universidad Tecnológica de La Habana y cuenta con una maestría en ciencias con distinción en ingeniería ambiental y modelos de simulación informática del Instituto Internacional de Educación del Agua, IHE, de Delft, en Países Bajos. Maestro Alejandro, bienvenido, y el micrófono y la cámara es suya. Muchas gracias y me agradezco mucho por habernos invitado a mis colegas, sobre todo de la oficina regional en México, por haber hecho este enlace, y a ustedes por haber considerado nuestra ponencia para este evento. Voy a comenzar compartiendo mi presentación. ¿Sí pueden ver la presentación? Así es, estamos viendo la presentación. Perfecto. Vale. La voy a poner en modo de presentación entonces. Perfecto. Listo. Bueno, pretendo comentarles brevemente un poco qué cosa es sobre la definición o las diferentes discusiones que hay sobre qué es la cuarta revolución industrial y la economía circular. Luego hablaríamos un poco en el contexto y las tendencias de la industria siderúrgica, que entiendo es el centro de estas conferencias. Luego sobre nuevos enfoques, tecnologías, modelos de negocios en este sector y oportunidades en general para la industria mexicana. La cuarta revolución industrial y la economía circular están ambas muy entrelazadas y son digamos, prioridades o cambios transformacionales que muchas instituciones, muchos gobiernos, incluso el sector privado, todos están mirando atentamente en este tiempo. Si vemos, la primera revolución industrial utilizó agua y vapor para mecanizar la producción. Estábamos hablando de los 1700. Luego la segunda revolución industrial utilizó energía eléctrica para la producción en masa con las grandes líneas de producción, de ensamblaje. La tercera revolución estuvo caracterizada por la electrónica y la tecnología de la información para automatizar la producción. Ahora mismo estamos construyendo lo que se llama entonces la cuarta revolución industrial. Mucha gente habla hoy de lo que es la fusión de las diferentes, digamos, tecnologías avanzadas que existen, lo que se llama inteligencia artificial, big data, cloud computing. O sea, hay toda una serie de tecnologías que están provocando, digamos, cambios disruptivos en lo que es la escala de la producción, en lo que es, sobre todo, buscando lo que se llama la fusión entre el sistema físico, el sistema digital y el sistema biológico.
Y hay ya quien habla, incluso en países como Japón, se habla del término de sociedad 5.0, donde se apunta más digamos, hacia las personas como centro del desarrollo. Es importante a veces mencionar, mucha gente menciona dos términos acá, hablan de industria 4.0 y cuarta revolución industrial. Es importante comentar que industria 4.0 es un término más desde el punto de vista económico, surgido en Alemania fundamentalmente como parte de su estrategia de desarrollo industrial y que apunta más hacia lo que es industria, manufactura, producción, tecnología. Sin embargo, cuando hablamos de cuarta revolución industrial, estamos hablando ya de un cambio transformacional, paradigmático, que viene impulsado por la tecnología, pero que tiene implicaciones en varios aspectos de la sociedad, de los sistemas, etc. En particular, la cuarta revolución industrial tuvo una primera oleada, digamos, donde empezamos a ver todo este tema de la Internet de las cosas, la analítica avanzada, etcétera. Y luego empezamos a tomar se espera ahora un mayor boom del que hay en este tiempo sobre inteligencia artificial, el uso de blockchain, la 5G, ya se habla hoy también de la 6G, también hay cambios en el tema de la energía, uso de hidrógeno, etcétera, y se espera también que haya una oleada próximamente, o sea, una mayor introducción en los sistemas industriales, en los servicios sociales, etcétera, del tema de computación cuántica. Se va a hablar mucho más de ciberseguridad, de neuro y nanotecnología, bioinformática, etcétera. Si vemos ahora, este es parte del reporte de desarrollo industrial que elabora la ONUDI, nuestra Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, donde hemos hecho una compilación del estado actual del uso de estas tecnologías, sobre todo de las tecnologías de producción digital avanzada a nivel mundial. Si vemos acá, solamente un grupo de 10 economías abarcan todo el 90% de las patentes en estos temas y el 69% de las exportaciones, etcétera. Si vemos acá, hay todavía muchos países que están muy atrasados en la adopción, en la difusión, pero sobre todo en el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿ya? Y por ello es importante empezar a tomar, muchos países han empezado a tomar estrategias al desarrollo de nuevas políticas que aumenten lo que es, digamos, la difusión de este tipo de tecnologías, entornos que faciliten su adopción, pero también, sobre todo, su preparación. Hay países, sobre todo en el continente americano, digamos México es uno de los países que luego vamos a hablar, como hemos visto nosotros que van avanzando con el tema también de la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial. Pero en la región también Argentina, Brasil, son países que van muy también a la cabeza desde el punto de vista de los avances en tecnología avanzada. Con relación a la cuarta revolución industrial, como les comentaba, también hay una implicación en diversos aspectos, elementos de los sistemas. Tenemos implicaciones en la política, implicaciones en las instituciones, en las empresas, en las personas, sobre todo relacionados con la producción, el comercio, las inversiones, el empleo. Y esto atañe también temas muy polémicos como la inclusividad y la sostenibilidad que tiene esto, sobre todo en sectores industriales, etc. Desde el punto de vista de las implicaciones para la producción, el comercio y las inversiones,
hemos visto que si bien la primera revolución industrial tuvo un origen en Inglaterra y luego hubo una cierta, digamos, transferencia con el desarrollo de las líneas de ensamblaje de automotriz, de la Ford, por ejemplo, en Estados Unidos. Luego, el tema de la automatización y la informática estuvo más asociada a los países asiáticos. Sin embargo, la cuarta revolución tiene precisamente ese cambio de paradigma que estamos hablando. No es algo que hoy pueda ser realmente localizado en una región o un país en determinado. Entonces, también acá hay un nuevo escenario donde o sea, el flujo de inversión, sobre todo, se ha observado que hay un cambio en el flujo de inversión, sobre todo tratando de buscar lo que llaman un reshoring de los recursos, donde ya el tema de la mano de obra, o sea, los costos de producción asociados a mano de obra barata, ya no son realmente la ventaja comparativa, sino que entran a jugar otros factores como la infraestructura, como la conectividad digital, etcétera. Acá entonces también, y este es muy, muy importante, sobre todo para la sociedad y para la industria, el tema del empleo. Hay muchos estudios, unos son pesimistas, otros son menos pesimistas. Sin embargo, acá lo más importante es que sí hay una bastante coincidencia en que va a haber una mayor demanda de empleos, digamos, con más alta cualificación, sobre todo en lo que llamamos las STEM, en la ciencia, tecnología, ingeniería, en este tipo de matemáticas, en este tipo de materias es donde se van a concentrar sobre todo empleos asociados a los sistemas de manejo de datos, etcétera. Son empleos que van a surgir. Sin embargo, es importante, o sea, todavía debemos observar un poco si la velocidad con la que se van a demandar este nuevo tipo de empleos va a ser también equitativa a la velocidad con la que van a desaparecer muchos. Y esto es un fenómeno que ya está ocurriendo en muchos países donde muchas empresas, muchos sectores están empezando con el uso de la robótica, con el uso de la inteligencia artificial. Hay determinados tipos de empleos que están dejando de ser realmente útiles o demandados. Con relación a la implicación para las empresas, bueno, hay toda una serie de, digamos, de retos acá asociados sobre todo al tema de la ciberseguridad, de la seguridad industrial, sobre todo considerando la interacción entre el hombre y la máquina. Es algo que va a venir ahora con todo el tema de la manufactura inteligente o de la industria 4.0, pero también está asociado al tema de infraestructura. O sea, el tema del acceso a Internet, del acceso a redes, el establecimiento de redes de conexión, etcétera, va a ser algo crítico también en el avance hacia estas nuevas, o sea, hacia este nuevo paradigma. Y, por supuesto, si vemos ahora, si nos ocupamos un poco más en el tema de la economía circular, vemos que este cambio paradigmático de la cuarta revolución industrial también puede ser una oportunidad para mejorar la forma en la que hemos estado o en la que se han orientado muchos de nuestros sistemas productivos y sobre todo buscando el cambio de una cadena de suministros lineal hacia un enfoque de economía circular. En este sentido, sobre todo buscando, y este es parte del enfoque que tenemos acá en la UNUDI para promover la economía circular, es sobre todo cómo tratar de utilizar herramientas que no sean, o sea, no ver como última opción el tema de utilizar los desechos para generar energía, sino más bien tratar de aprovechar todo ese digamos, todo ese valor agregado que se le ha otorgado a determinado producto a lo largo de su proceso de vida y tratar ya sea de repararlo, de reusarlo o de
antes de llegar al tema de reducir o de reemplazar o de reciclar. Este es el enfoque de economía circular, sobre todo considerando el ciclo de vida de cualquier producto. Con esto, la cuarta revolución industrial y en particular las tecnologías asociadas a esta y los modelos de negocios pueden jugar un rol fundamental en ayudarnos a avanzar hacia ese tema de la circularidad. Acá, por ejemplo, con el uso de robótica podemos lograr mejorar todo el tema de la logística, o sea, reducir errores humanos, incrementar rendimientos, reducir desechos, pero también con el uso de, digamos, impresión 3D podemos reducir demanda de repuestos, desarrollar prototipos más sostenibles, que puedan prolongar el análisis de ciclo de vida y así a lo largo de los diferentes elementos de la cadena, o sea, del proceso, a lo largo de los diferentes elementos del proceso, podemos encontrar una serie de tecnologías que nos pueden ayudar, sobre todo a incrementar productividad, a hacer más eficiente el proceso, mejorar seguridad, etc. Este es un resumen que aparece en nuestro reporte de desarrollo industrial, donde enumeramos las diferentes ventajas que pueden tener el uso de estas tecnologías de producción digital avanzada, donde podemos identificar dos líneas principales, una en la mejora hacia nuevos productos, o la mejora de los productos existentes y en el aumento de la eficiencia de productividad, donde hay varios costos asociados acá que pueden tener un impacto relevante. Desde el punto de vista de nuestra agencia, somos una organización cuyo mandato es principalmente promover el desarrollo industrial sostenible e inclusivo para disminuir la pobreza y lograr la sostenibilidad ambiental y social de las actividades productivas. Dentro de nuestras funciones, o sea, tenemos principalmente apoyar en cooperación técnica, investigación y asesoramiento sobre políticas, convocatorias y alianzas, sobre todo promoción de alianzas para transferencia de conocimiento, etc. Y trabajamos en 4 áreas fundamentales. En lo que llamamos creación de prosperidad compartida, que está muy enfocada hacia el ámbito del desarrollo agroindustrial, etc. También en el fomento de la competitividad económica, donde buscamos más la conectividad o facilitar el acceso a mercados internacionales e incrementar digamos, la actualización de las tecnologías, del sistema empresarial, etc. Y luego también tenemos un componente de medio ambiente y energía y también el apoyo mediante el desarrollo de asesorías en política industrial, desarrollo de estrategias, estudios y estadísticas para el fortalecimiento de los conocimientos y las instituciones. Básicamente, la ONUDI trabaja fundamentalmente enfocada al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9. Industria, innovación e infraestructura son parte de nuestro principal mandato. ¿Cómo vemos estos temas de la cuarta revolución industrial y la economía circular desde la ONU? Bueno, básicamente tratamos, como mencionaba, apoyar con conocimiento, capacidades, organizar foros, cooperación técnica, etcétera, para apoyar a los países a superar estos retos que enfrenta o sea, que representa la cuarta revolución industrial y aprovechar las ventajas de la economía circular. En particular, en el directorado donde yo trabajo, tenemos la misión de la ONUDI, básicamente, que es aprovechar o apoyar para que todos los países sean beneficiarios de la cuarta revolución industrial y puedan alcanzar sus beneficios de una forma sostenible.
Y para ello tenemos tres principales, o buscamos tres principales resultados. Avanzar industrias de base biológica para asegurar la sostenibilidad. Una que puede estar muy asociada al tema de la industria siderúrgica en general, que es el aprovechamiento de la cuarta revolución industrial para el desarrollo económico. Y por supuesto, también buscamos la inclusividad, mejorando los medios de vida mediante la aplicación de estas nuevas tecnologías. En particular, también trabajamos con el tema normativo. Tenemos mucho trabajo en cuanto a lo que es la diseminación y el acompañamiento, por ejemplo, en normas asociadas con seguridad alimentaria, en normas asociadas con el tema de inocuidad, pero también normas para la innovación, por ejemplo, o para eficiencia energética. Tenemos también hidroeléctricas, o sea, tenemos una asociación con todo el tema de normas y sobre todo recomendaciones de políticas públicas que puedan fomentar la adopción de estas tecnologías, pero también hacemos estudios para mejorar el marco regulatorio que permita que el sector privado pueda desarrollar también este tipo de enfoques de economía circular. Más en particular, en el caso de la cooperación técnica y sobre todo relacionado con la cuarta revolución industrial, nos enfocamos mucho a hacer como especie de un análisis de cada uno de las diferentes, digamos, procesos de una cadena de valor, y dentro de este identificamos cuáles son aquellas tecnologías, aquellos modelos de negocio que son realmente los que pueden generar un resultado sustantivo en cada uno de estos componentes. Este es un ejemplo de un estudio que hemos hecho para la cadena de valor automotriz en México y que hemos incluido en nuestro reporte sobre la feria ITM que se realizó en Guanajuato en el año 2019. Que tengo entendido también en el 2020 ha habido una segunda edición y esperamos seguir siendo partners de los organizadores y de la Hannover Messe, que es también uno de los principales coorganizadores de este evento en México. En particular, y les invito a que cuando tengan tiempo puedan también ver algunos de los cursos de entrenamiento que tenemos en temas de economía circular, en temas de cuarta revolución industrial y de ecosistemas de innovación que tenemos en nuestro Knowledge Hub. Esto abajo tienen la dirección y ahí pueden encontrar también el reporte de desarrollo industrial, donde hemos también incluido datos sobre México y sobre otros países que también están avanzando en los temas de cuarta revolución industrial. Tenemos una serie de documentos, de publicaciones, sobre todo considerando la influencia actual de la crisis de salud, con todo el tema del COVID, etcétera, y cómo ayudar al sector industrial a recuperarse y sobre todo hacerlo de una forma resiliente, o sea, que a largo plazo sea sostenible esa recuperación. En el contexto de la industria siderúrgica, bueno, quiero aclarar que realmente no soy experto en el tema de industria siderúrgica, pero en nuestra organización tenemos una división que se ocupa de todo el tema de estadísticas industriales. Somos custodios del índice de competitividad industrial productiva que tenemos acá en la NUDI, donde tomamos una base comparativa de toda la producción industrial en los países miembros. En el caso específico de la industria del acero, como pueden ver, bueno, la importancia del acero es ampliamente reconocida. Es un sector que nosotros y todos los analistas coinciden en que va a seguir incrementando la demanda, por tanto no hay
no es un, o sea, es un sector muy importante para todo el desarrollo y sobre todo por los vínculos que puede tener con otras cadenas importantes que también generan empleo, que también son relevantes para el desarrollo económico de cualquier país. En general, bueno, como comentaba, importante también, esta es una industria que genera directamente a nivel global más de 6 millones de empleos directos, más de 40 millones de empleos indirectos. O sea, es una industria que también está dentro del riesgo con relación a las implicaciones de la cuarta revolución industrial. Ahora, ¿cómo afrontar esto? Vamos a seguir hablando un poco más adelante. También acá, desde el punto de vista de la economía circular, hay un tema interesante y es, bueno, la industria también tiene un impacto relevante en todo lo que es las emisiones, sobre todo. La industria genera entre el 7 y el 9% de todas las emisiones de uso global de combustibles fósiles en el mundo. Y esto es un tema que también a veces la pone bajo la mira de todo, con todo el tema ambiental, etc. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden hacer para cambiar este panorama y también de forma que pueda ser beneficioso para todos, económicamente, socialmente, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar o para introducir este tipo de enfoques en el sector? Acá es importante comentar que muchas veces se ve como muy relevante el que el acero, por ejemplo, pueda ser reciclado, etc. Sin embargo, con el enfoque de economía circular, y es algo que me gustaría destacar, realmente cuando llegamos a esta opción de reciclar, es una opción que es menos rentable que realmente tratar de incorporar otra de las acciones, digamos, mantener con alguna reparación, con un mantenimiento, reutilizar, redistribuir, son reacondicionar, refabricar, remanufacturar, son digamos, acciones donde el valor agregado no se ha perdido todavía hasta el ritmo en que puede llegar cuando ya vamos a lo que llamamos reciclar. Por eso es que y la economía circular lo que busca es básicamente tratar de cerrar estos ciclos. Ahora, en la medida que este ciclo lo logremos cerrar de forma más cercana al origen, al producto, entonces seremos capaces de tener una mayor rentabilidad y unas mayores, digamos, menores impactos en el ambiente. Y esto es lo que busca la economía circular en general. Acá tengo varios, perdón. Tengo también acá otro ejemplo de cómo se enfoca esto en el tema de la industria en general. Y básicamente acá un poco solo comentarles, ¿no? Que hay diferentes, según el tipo de alcance que queramos, hay diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si queremos, si vamos a reusar, podemos, hay una serie de, digamos, de productos que son más factibles de reusar. Hay toda una serie de otros productos que son más factibles de remanufacturar. Hay otros productos que utilizan, por supuesto, acero, que utilizan, o sea, que vienen de la industria siderúrgica, obviamente. Entonces, este es el tipo de análisis que deberíamos tomar en cuenta para facilitar la introducción o aprovechar el enfoque de economía circular. Existen hoy en día muchos, digamos, como un toolbox, una caja de herramientas, donde usted puede también, en dependencia del tipo de proceso de su cadena, usted puede identificar cuál es el mejor modelo de negocios o el tipo de acciones que puede acometer
Por ejemplo, una plataforma de intercambio para mejorar todo el tema de marketing y ventas, ofrecer soluciones orientadas a un servicio, por ejemplo, eso es otra cosa. Hay ejemplos de industrias y esto se conoce también en la UNUDI, tenemos este enfoque de lo que llamamos chemical leasing, donde, por ejemplo, hacemos un convenio entre el proveedor que suministra, digamos, lubricantes a una industria, y la industria ya no compra más directamente el lubricante, sino compra el servicio que se lo va a dar el proveedor del lubricante, es el que mejor conoce cuál es la efectividad de su producto, cuál es la cantidad necesaria que debe utilizar, en qué tiempo, etcétera. O sea que él está mejor preparado y puede optimizar mejor el uso de este producto. Y de esta forma, lo que se vende es no el lubricante como tal, sino el servicio. Y es una situación de ganar-ganar para ambos. Este es el tipo de modelo de negocios que puede promoverse a través de la economía circular. Y como les decía, puede tener varias formas, siempre recordando que lo mejor es tratar de buscar lo que esté más cercano al producto, o sea, reparar, mantener, mejorar o revender, antes de llegar a reciclar. Es el enfoque que realmente promueve la economía circular. Obviamente hay productos, como mencioné antes, hay algunos productos que es muy difícil de reparar o de mantener, entonces, bueno, es mejor reciclar a solamente disponer en un vertedero o algo así. Acá mostrarles, existen hoy varias plataformas internacionales donde usted puede incorporar los datos de su producción y puede incluso obtener una evaluación rápida de qué tipo de tecnologías pudieran ayudarle según la relevancia del modelo que usted esté utilizando. Si es un modelo de reciclaje, si es un modelo de un producto como un servicio, etcétera. ¿Qué tipo de tecnologías de la cuarta revolución industrial pueden ayudarle a impulsar o a mejorar la adopción de ese tipo de modelos de economía circular? Luego, también dentro de la cuarta revolución industrial hay un concepto que está muy en boga, sobre todo para cadenas avanzadas, o sea, en algunos tipos de cadenas, digamos, en la automotriz, en la aeronáutica, pero también la siderúrgica puede ser muy interesante, y es el tema de la fábrica inteligente. La fábrica inteligente busca sobre todo una optimización mayor de los procesos, una reducción de los insumos, pero también hay una mayor interacción, o sea, los procesos deben estar interconectados, las máquinas, etcétera, lo que permite realmente una mejor optimización, dígase, por ejemplo, de la logística, de conocer exactamente dónde está la cantidad de material que hace falta, etcétera. Es este tipo de optimización y donde todo está interconectado, ¿ya? Es a lo que se llama la fábrica inteligente. Entonces, esto es un concepto más avanzado que requiere, es un nivel superior de automatización de los procesos, y no es algo que está alejado hoy de la realidad, o sea, no es algo a futuro, es algo que hoy existe en muchas de las fábricas de automóviles globales. Ya hoy utilizan mucho de este enfoque. Luego, si buscamos más específicamente en la fábrica inteligente, podemos tener, por ejemplo, en las operaciones de manufactura, cuáles son tecnologías que pueden impactar. Bueno, la fabricación aditiva o lo que llamamos impresión 3D, con la producción de prototipos rápidos y repuestos de bajo volumen, o los gemelos digitales. Es una herramienta que permite minimizar costos
¿ya? Pero rápidamente también acelerar los tiempos de diseño y de prototipos. Luego también está el tema de realidad aumentada. Hoy hay muchas, digamos, muchos sectores, incluso el de cosméticos o farmacéutico, que ya utilizan este tema de la realidad aumentada para ayudar a simular ambientes y que el personal pueda realizar determinadas tareas desde un punto de vista con mayor seguridad industrial, pero también más eficientemente. El tema de los inventarios, bueno, acá sensores inteligentes. Los sensores han venido desarrollándose a lo largo de los años y hoy hay un movimiento importante en este tema, hay un desarrollo importante, pero te permite sobre todo incrementar o tener una mayor agilidad en tu sistema de operación logística. El tema de calidad también es clave acá. Con estos sensores y monitoreo en tiempo real de los problemas, el tema de mantenimiento con realidad aumentada que permite detectar si hay fisuras, si hay cualquier tipo de problema, son tecnologías que hoy ya que están disponibles y que están en muchas de las cadenas productivas. El tema de seguridad y salud es súper importante acá, sobre todo considerando la alta interacción entre las máquinas y, digamos, con el uso de inteligencia artificial, etcétera. Entonces acá el tema de los sensores, de ciberseguridad, digamos, realidad aumentada para prevenir riesgos es algo que también ya está bastante avanzado. Luego comentarles acá sobre la importancia de la economía circular en general. En realidad, bueno, hay una demanda digamos, hay una gran escasez de recursos naturales en este tiempo en muchas partes. Hay también la necesidad de cambiar un poco el modelo de consumo y de producción. Es algo que hemos estado viendo que impacta también en el clima, que tiene su implicación en las condiciones de vida de las poblaciones, etcétera. Y en base a esto es importante promover estos principios o adoptar estos principios de economía circular, o sea, buscar más durabilidad de los productos, buscar su renovación, su reutilización o su reparación, ¿ya? Para poder realmente desacoplar ese ciclo donde tenemos una alta demanda de productos y también una alta generación de impactos ambientales. Acá, sobre todo, considerar que el enfoque no solo te provee de herramientas para mejorar tu desempeño ambiental o para mejorar tus beneficios sociales, etcétera, pero también desde el punto de vista económico te permite reducir los costos, mejorar tu competitividad, pero también el fortalecer las relaciones con tus clientes. Ahora, como algunos ejemplos que queríamos comentarles de lo mucho que hoy existe en los sistemas, o sea, en el sector siderúrgico. Hemos encontrado varios ejemplos que ustedes también pueden ver, están disponibles públicamente. Por ejemplo, esto es una fábrica de acero en Corea. Y hoy en día, ¿qué es lo novedoso acá? Lo novedoso no es optimizar la relación aire-combustible en un horno, ¿ya? De recalentamiento. Lo novedoso acá es el uso de Big Data, ¿ya? ¿Y por qué? Si consideramos hace unos años, ¿ya? Simplemente muchas veces utilizábamos datos, o sea, basados en recopilación de datos estadísticos, y en base a eso hacíamos una proyección, etcétera, y en base a eso es que están diseñados los sistemas de control en muchos casos y para optimizar
los procesos. Sin embargo, hoy Big Data es una de las tecnologías que permite tomar un gran número, un volumen alto de datos en tiempo real, y esto te permite tener una mejor imagen de lo que está pasando realmente, de lo que va a suceder o de lo que puede suceder. Entonces, ¿y qué pasa? Que gracias también al desarrollo de la computación en la nube y de la inteligencia artificial, entonces podemos utilizar el análisis de Big Data para tener mejores modelos de predicción que sean más precisos y que nos permitan realmente controlar mejor cualquiera de nuestros procesos, pero no solo controlar, sino también rediseñar mejor. Entonces, con este ejemplo, ellos han logrado reducir su consumo de combustible, por ejemplo, en un 5%. Igual también en esta misma compañía han podido, utilizando inteligencia artificial, predecir, por ejemplo, cuánto es el peso de revestimiento óptimo en un acero galvanizado, lo cual es uno de los procesos claves en una industria, por ejemplo, de fabricación de elementos para infraestructura, de tuberías, etcétera, y con un impacto importante en el tema de reducción de materia prima. Pero estos son solo ejemplos. Hay también uno muy interesante que creí que sería bueno comentarles. Tenemos recientemente en el Foro Económico Mundial, en el año 2019, pero bueno, se ha puesto en marcha el año pasado, se ha establecido una iniciativa de blockchain en minería y metales que permite hacer una mejor trazabilidad de todo el carbono desde que fue, o sea, desde que ha sido minado hasta la elaboración del producto final y su comercialización. Hay 7 empresas globales en el tema de minería y metales que se han unido a esta iniciativa y permite una mayor transparencia. No sé si conocen el tema de blockchain, te permite tener una mejor, o sea, unos datos más fiables a lo largo de la diferente interacción, a lo largo del proceso, y no es posible tener digamos, un dato erróneo o que alguien lo quiera violentar. Y esto trae una implicación tremenda en todo lo que es la trazabilidad. Nosotros en la UNODI también tenemos muchos ejemplos así, por ejemplo, para la cadena agroindustrial, en temas de alimentos, etcétera, pero creímos que también para productos de este sector también puede ser interesante. Los gemelos digitales es otra de las tecnologías que también consideramos interesantes para aplicarla en el sector. Acá solo comentarles un ejemplo de lo que han hecho en la General Motors con todo el tema de identificar, o sea, optimizar el proceso a través de la realización del gemelo digital de todo el proceso industrial, y lo que le ha permitido reducir los desechos, la generación de desechos hasta en un 75%. O sea, son digamos, impactos que pueden tener estas tecnologías. Y la última, que me pareció bastante interesante también comentarles, es lo que se llama hoy la Internet de las Cosas en la metalurgia, donde se puede tratar de enlazar todos los diferentes elementos, digamos, metálicos que pueden llegar a conformar un determinado producto, y enlazarlos digitalmente para conocer el lugar donde se encuentran, las características, etcétera. Y esto te permite incrementar digamos, la logística desde el punto de vista de dónde vas a utilizar o dónde necesitas, pero también desde el punto de vista del uso. O sea, cómo mejorar para que el uso sea más eficiente y tenga menos desechos, etc.
Luego, desde el punto de vista de oportunidades para la industria mexicana en general, bueno, si vemos en nuestro reporte de desarrollo industrial, hemos establecido, México ocupa el lugar 22 en nuestro índice de rendimiento industrial competitivo, tiene el lugar 14 dentro de los mayores exportadores de bienes y servicios. La manufactura tiene, o sea, un aporte importante al PIB nacional, pero sobre todo nos parece súper importante para el país el hecho de que es responsable del 25% del empleo, ¿ya? Y como oportunidades vemos también el hecho de que se gradúan un número significativo de estudiantes de ingeniería en el país. En este momento, el estudio que nosotros hemos hecho ha permitido identificar la industria automotriz y de alimentos como los sectores con mayor aplicación de estas tecnologías. Estaríamos muy contentos de trabajar con el sector siderúrgico en estos temas también. Y bueno, básicamente lo importante acá es que a pesar de que las principales cadenas que hoy están aplicando esto directamente son la automotriz, la aeroespacial y la electrónica, por supuesto la industria siderúrgica por sus back linkages, por los vínculos hacia atrás que puede tener con estas cadenas, pues juega un papel fundamental. Y podrían ser, o sea, las mejores prácticas, estas que he comentado, pueden ser impulsadas, pueden ser adoptadas por su sector. Acá el tema de integración en clústeres digamos, asociados para introducción de estas innovaciones, de estas nuevas tecnologías, es una metodología que la UNODI está promoviendo en varios países en este momento. Tenemos algunos proyectos o programas que están enfocados a países acá en Europa, dígase Bielorrusia, en Eslovenia, en Serbia, pero también en Colombia, por ejemplo, tenemos un proyecto interesantísimo de cómo fomentar o digamos, incrementar el uso de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial en la cadena automotriz y sobre todo preparar al sector que va a trabajar en esta o que trabaja en este sector. Luego vemos como una gran oportunidad, sobre todo esto que comentaba, los clústeres. Los clústeres siempre lo vemos como un modelo de integración entre diferentes sectores para permitir la fertilización cruzada de la innovación, para sostener una mayor colaboración entre diferentes industrias que permitan que una pueda aprender de las innovaciones que hace la otra y también pueda compartir experiencias, pero también se pueda establecer algún tipo de intercambio, digamos, no solo de conocimientos, sino también de desechos. O sea, un desecho de una industria puede ser el producto de otra, y así. Y bueno, luego nos parece súper relevante el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Guanajuato, sobre todo en la organización del foro de ITM. Nos parece una magnífica plataforma para promover todo el tema de la cuarta revolución industrial, pero entendemos México es un país muy grande y entendemos que hay muchas oportunidades para realizar este tipo de foros y plataformas como estas para acelerar la adopción de estas tecnologías digitales. Y para finalizar, bueno, también creemos que esto puede contribuir al Plan Nacional de Desarrollo de México, sobre todo en la implementación de la Agenda 2030 y en particular con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9.
Solo para terminar, esta es mi última diapositiva. Comentarles que para nosotros tenemos ahora mismo, estamos finalizando nuestra estrategia de apoyo a los países y se sustenta en 4 pilares: innovación en general, con todo el tema del fortalecimiento de los ecosistemas de innovación, etcétera, con los diferentes actores. Luego el tema de la promoción de inversión para la necesaria infraestructura digital que conllevan todos estos sistemas. El tema del apoyo en la adquisición de nuevas habilidades digitales, de educación, de la fuerza laboral, pero también de las empresas como tal, para apoyarles en su transición hacia una economía digital. Y por supuesto la cooperación digital con socios de tecnología avanzada, con compañías tecnológicas, con inversionistas ángeles, etcétera, que nos permitan llevar a cabo esta adopción de estas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su intervención. De nuestros asistentes en línea hemos recibido alguna pregunta, así que me voy a permitir leerla. Víctor Aguilar Pizarro le hace esta pregunta: ¿qué opina del Energy Management as a Service como oferta de valor para la industria? Sí, sí, realmente es otra más de las, yo diría, otra más de las áreas donde se puede enfocar esto de la economía circular. Y también se pueden incluir el uso de algunas de las tecnologías digitales que comentaba anteriormente. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos un proyecto en Kenia con apoyo de Japón, que precisamente lo que hace es esto: gestiona el uso más eficiente en la generación de energía en una planta de geotérmica en Kenia, con el uso de inteligencia artificial. Entonces, sí, el Energy Management es algo que, y no solo también a nivel de estas tecnologías avanzadas, pero también dentro de la UNUDI tenemos un programa que le llamamos el programa de eficiencia energética en general, que busca más lo que es el apoyo a las industrias, sobre todo a las instituciones que tienen que ver con la infraestructura de calidad, en la capacitación para la adopción de normas relacionadas con la energía, con el uso eficiente de la energía, con la 50.000, por ejemplo, capacitando auditores, etcétera, para que introduzcan este tipo de enfoque en las empresas. Muy bien, muchas gracias. Sin duda, grandes retos para todas las industrias para acoplarse al enfoque de la cuarta revolución industrial y esta economía circular. Otra pregunta que le llega es: ¿qué pueden esperar los clientes en general de esta cuarta revolución industrial? Bueno, es una buena pregunta. Una de las características que quizás olvidé mencionar de la cuarta revolución industrial es precisamente lo que se llama la personalización de los productos, de la producción. Hoy en día, este tipo de tecnologías te permite a ti mejorar la percepción, o sea, un cliente o un consumidor final puede tener hoy mucha más influencia que la que podía tener anteriormente sobre una determinada producción. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hoy hay ya determinadas plataformas que te permiten a ti seleccionar, por ejemplo, si quieres un producto que tenga una pintura azul, o sea, hablamos de un automóvil, ya tú puedes ir escogiendo qué tipo de características tú quisieras que tenga este tipo de automóvil. Entonces, esto es un enfoque donde tú ya puedes ir influenciando qué tipo de servicios tú quieres. Claro, también el cliente o el consumidor final también puede tener digamos,
una actitud más socialmente comprometida al exigir un producto que sea más responsable con el medio ambiente, por ejemplo, o que haya tomado en cuenta mejores aspectos de seguridad, que haya sido producido con materiales reciclables en algunos casos. Este tipo de elementos también se puede dar en ese sentido. Muy bien. Otra pregunta que le hacen es, ¿han implementado y trabajado con empresas algún programa de desarrollo de proveedores para alguna cadena de proveeduría de cualquier sector en los temas de economía circular y o cuarta revolución industrial? ¿Cómo sería su apoyo si queremos promover esto en algún estado del país en México? Pues muy bien, sí, lo hemos trabajado, sobre todo en el ejemplo de Colombia que mencionaba, es precisamente lo que estamos haciendo. El trabajo con la cadena automotriz es precisamente al TIAR 3, que es el sector que básicamente provee, digamos, materias primas, pero también el TIAR 2 está recibiendo apoyo. Entonces, la ONUDI tiene toda una metodología de apoyo a estos dos niveles que son para precisamente asegurar el suministro, pero lo que más buscamos es incrementar la competitividad y que estos suministradores puedan cumplir con los determinados requisitos o requerimientos de calidad que puede tener ya digamos, el TIAR 1, y es precisamente ahí donde tenemos un fuerte programa de apoyo a ellos. Hacemos lo que llamamos un profiling, o sea, identificamos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y luego de ahí también identificamos el mercado hacia el cual se orientan, qué tipo de productos, etcétera, pero luego les ayudamos a incrementar, o sea, a implementar un plan de mejora, un plan de upgrading que les permita acceder o cumplir esos requisitos de calidad que se requieren a un nivel más alto. Eso es el tradicional. Sin embargo, con el uso de las nuevas tecnologías, pues obviamente esto tiene una aceleración. Podemos ayudarles con el uso, digamos, de gemelos digitales, como estamos haciendo en Colombia, o con la impresión 3D, por ejemplo, para poder acelerar todo el proceso de elaborar pequeñas piezas que puedan después incorporarse dentro de la cadena global, ¿ya? Y que tengan una determinada calidad. Esto mejora el diseño, la rapidez en obtener el producto final, pero también la calidad, y puedes mejorar, o sea, disminuir pruebas, tener menos desechos, ¿ya? Entonces ahora en México precisamente, con mis colegas de la oficina allá, hemos estado tratando de formular un programa para la cadena automotriz, y sería el mismo enfoque o muy similar al de Colombia. Si vemos, es un sector que hoy da empleo a una parte importante de trabajadores. Entonces, pero también a la vez, si buscamos, hay mucho, digamos, muchos suministros que hoy importan. Estas grandes cadenas que están localizadas, estas grandes plantas que están localizadas en el sector automotriz allí en México, ya sean de la General Motors o que sean de Alemania, pero muchas todavía importan muchos de estos productos porque los locales a veces no tienen la calidad suficiente o no están a lo mejor conectados directamente por falta de capacidades, ya sea, digamos, capacidad de conexión digital o capacidad incluso de cumplir con esos requerimientos de calidad. Entonces, eso es lo que queremos ayudarles, y en este sentido la alianza con instituciones como el Tecnológico de Monterrey o con otras instituciones que ya han estado trabajando también el tema o sea, de tecnologías avanzadas en México es importantísimo, porque ellos pueden ayudar
a preparar al personal, a preparar esta capacidad, pero también pueden, digamos, hospedar un potencial centro de manufactura avanzada que pudiéramos establecer como un pequeño laboratorio o una fábrica laboratorio, que es algo que hemos hecho también en otros países ya. Como comentaba, en China, en Bielorrusia, hemos trabajado, en Marruecos estamos haciendo ahora uno similar. Hemos trabajado en establecer una especie de centro de innovación en 4IR, en Cuarta Revolución Industrial, donde puedes simular diferentes niveles de automatización y con esto puedes ir familiarizando a trabajadores o entrenadores de entrenadores para el uso de estas tecnologías y poder mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas o de las microempresas dedicadas al tema del suministro. Muy bien, maestro, muchas gracias. Una última pregunta que nos dice, la cuarta revolución industrial, ¿cuándo se puede indicar que dio inicio y cuáles fueron los factores que usted considera fueron contribuyentes para este desarrollo? Vale. Bueno, como les comentaba antes, realmente hay gente que ve la cuarta revolución industrial cuando analiza el tema de las diferentes tecnologías, etcétera, piensan que pueden estar asociadas todavía a la tercera con todo el tema de la computación, o sea, del uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, etc. Sin embargo, acá lo que distingue realmente el que estemos en una cuarta revolución industrial, como ha dicho Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, uno de los fundadores, es precisamente, hay tres elementos acá que distinguen eso. Primero es la velocidad con la cual estas tecnologías han irrumpido en muchos de los sistemas económicos, en la industria, en la sociedad, etc. El segundo es el alcance, o sea, ¿qué has podido lograr? Y esto es diferente a lo que han hecho las anteriores tecnologías. Y luego el tema del impacto en los sistemas. Como dije antes, implicaciones en las empresas, implicaciones en la sociedad, implicaciones incluso en los flujos de inversión, ¿ya? En el empleo, en las cadenas en general. Entonces, digamos que la cuarta revolución industrial, realmente la llamada de atención ha sido en el año 2016, ¿ya? Por el Foro Económico Mundial. Sin embargo, desde el 2012 ya países como Alemania ya estaban hablando del tema de Industria 4.0 por primera vez, ¿ya? Entonces, hay digamos, un umbral entre finales, o sea, principios de los 2000, etc. También esto está muy asociado al desarrollo de estas tecnologías que comentaba. Si vemos, por ejemplo, hoy se habla mucho de inteligencia artificial y es una de las que está a la avanzada en este tema de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, inteligencia artificial es algo que desde los años 60, 70 ya estaba en marcha. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que vino como un invierno en el desarrollo de este tipo de tecnología, ¿ya? Y luego empezaron con nuevos algoritmos, con lo que se llama el machine learning, empezó un nuevo desarrollo y esto hizo un resurgir de la inteligencia artificial. Entonces, es importante acá el concepto de las olas que yo comentaba. Hay una serie de tecnologías que vienen en olas y es lo que ha pasado con la inteligencia artificial. Sin el desarrollo en Big Data, sobre todo para el tema del reconocimiento de las imágenes, etcétera, y el aprendizaje de las máquinas, sin el desarrollo del cloud computing, o sea, mayor capacidad de procesar datos, estas tres tecnologías y además la interconexión mediante el Internet de las cosas es lo que ha posibilitado el boom de cualquiera de ellas.
Entonces, mi respuesta sería, el umbral lo tenemos que ver de los 2000 hacia acá, pero sobre todo muy asociado al desarrollo conjunto de estas tecnologías. Y lo más importante acá es el cambio paradigmático, o sea, el cambio que han tenido ellas en, digamos, perder la frontera entre lo digital, lo físico y lo biológico. Muy bien, muchas gracias, maestro Alejandro Rivera Rojas, y sin duda será fundamental que todos estos conceptos compartidos el día de hoy, las empresas asociadas los interioricen para trabajar bajo el valor y la premisa de la sustentabilidad. Muchas gracias, maestro, por su conexión y su conferencia.